Ahora, quiero que entiendan una cosa, desde el psicoanálisis y desde la psiquiatría. Desde el psicoanálisis tenemos tres grandes tipologías: la psicosis, la perversión y la neurosis. Siendo la primera, ¿no?, lo que denominaríamos esto, digamos, los trastornos mentales más graves. La perversión, visto de una manera muy simple, es carecen de sentido de culpa. Y en la neurosis, pues la culpa es mucho más fuerte. Ahora, dentro de la psicosis vamos a encontrar para el DSM-4 el trastorno paranoide, que básicamente son estas personas suspicaces que no tienen como una amigos que desconfían de la gente, que les cuesta mucho trabajo trabajar con otros porque están a la defensiva. Los esquizoides usualmente tienen síntomas negativos, es decir, que le quitan a la realidad, por ejemplo, aplanamiento afectivo, aplanamiento verbal, etcétera. O sea, por ejemplo, de repente llega un alumno y me dice, no, pues es que se murió mi mamá, pero ni siquiera se le corta la voz, ni se siente. Entonces tú dices, bueno, este no está sintiendo lo que está diciendo, no se corresponde. Bueno, esos son aplanamientos, son esquizoides, se van. Y los esquizotípicos, que tienen síntomas positivos, es decir, que le agregan cosas que no hay en la realidad, se visten raros, son excéntricos, hablan muy raro, etc. Eso, digamos, sería como en términos de la psicosis. En términos de la perversión, para el DSM-4 serían los antisociales, que son los que conocemos como psicópatas, y en la prueba MMPI los vamos a encontrar de muchas maneras, pero en particular es la desviación psicopática, ¿no? Que son estos que tienen problemas con la ley, etcétera, pero también pueden ser personas como muy carismáticas, como muy manipuladoras, etcétera. El trastorno límite tiene muchos nombres: límite, borderline, maníaco depresivo, etcétera. En la prueba MMPI vamos a encontrar los diferentes. El hipomaníaco y el depresivo están separados, ¿no? Como dos cosas diferentes, ¿no? Dos elementos diferentes de la misma personalidad. Luego el histriónico, que es una persona que, a ver, histriónico, histérico, aquí en la prueba MMPI van a ser los que son muy conversivos, es decir, los que tienden a somatizar, son los que eran para el psicoanálisis las histéricas, ¿no?, de Freud, ¿no? Que tienden a tener problemas físicos, son muy teatrales, son muy como sociales, abiertos, pero tienen unas relaciones muy superficiales, etcétera. Y finalmente los narcisistas, pues, que estos que se quieren mucho a sí mismos, pero al igual que los antisociales, tienen la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Usualmente son los líderes, y son muy manipuladores, etcétera, porque no tienen capacidad de empatía. Y finalmente la neurosis, ahí vamos a encontrar a los evitativos, a los dependientes y los obsesivo-compulsivos. Estos, a diferencia de los anteriores, son gente que tiene un super yo muy fuerte, es decir, tenían una relación con el padre que era un padre sobre todo o muchas veces muy demandante o muy castrante en lo real, es decir, muy estricto, ¿no? Entonces ellos se vuelven muy estrictos con ellos mismos y tienen mucho sentido de responsabilidad. En estos casos son digamos, los casos típicos o los ideales para poner prácticamente en cualquier puesto de una empresa.